Vamos a revisar el proceso de instalación de Ogre. Le voy a llamar Ogre, porque por costumbre le llamo así, Ogre. ¿Ya? Entonces, bueno, no compilar el repositorio solo, sino que desde una aplicación. En particular, el breakout que implementó Rodrigo, yo partí de ahí y realicé varias modificaciones. ¿Ya? Entonces vamos a ir al repositorio. Voy a copiarlo. Pueden usar la versión pública, forkearlo y usar la SSH como estimen conveniente. Y voy a generar aquí un directorio de trabajo. Breakout Ogre. Y git copy a git clone. Acá Ogre está configurado como un submódulo Git, así que necesito traer la implementación de Ogre. Ahí terminó de descargar, ¿ya? Entonces, revisemos aquí el archivo CMake. Ahora es gigante, pero que no cunda el pánico. ¿Qué está pasando aquí? Estamos configurando un montón de opciones antes de agregar el subdirectorio de Ogre, ¿ya? La mayoría, y es mi voluntad, ¿cierto? Que todo esté apagado. ¿Por qué? Porque Ogre es gigante, es megatrónico, entonces cada plugin, le llaman aquí plugin, componente, cada una de estas cosas es un universo, un nuevo universo, ¿ya? Si yo no pongo nada de esto, Ogre lo que hace es revisar mi sistema y todo lo que encuentra lo va a activar. Lo que suena súper sensato, ¿ya? Y positivo, ¿ya? Sin embargo, cuando uno está empezando, quiere saber a quién echarle la culpa. ¿Ya? Queremos saber quién es el responsable de que las cosas no funcionen. Por lo tanto, mientras menos características tengamos habilitadas, mejor. ¿Ya? Mejor para entender qué es lo que está pasando. Entonces acá, si se fijan, habilité Ogre habilité Overlay y Overlay in GUI, habilité RT Shader System, habilité Build Dependencies, Async y STBI, GL3 Plus y que se instalen las dependencias. Ya, ¿cuál es el sentido de todo esto? Ogre es, bueno, un rendering engine y, y tiene un framework de trabajo para los ejemplos de Ogre mismo, para los ejemplos oficiales. Pero ese framework en realidad no es parte íntegra de Ogre. ¿Ya? Si tú eres usuario de Ogre, no necesariamente necesitas este framework. Y ese framework que estoy mencionando es Ogre Bytes. ¿Ya? Ogre Bytes estrictamente no es necesario para desarrollar una aplicación en Ogre. Sin embargo, te proporciona ciertas funcionalidades que son buena onda para llegar y trabajar. Ya vamos a comentar más sobre eso en un segundo. O sea, en algunos minutos. ¿Ya? Pero para que las cosas funcionen en este camino que estamos emprendiendo, ¿cierto? De aprender, vamos a utilizar Ogre Bytes. Pero tiene desventajas que vamos a revisar, ¿ya? Para que esa componente funcione, tiene que estar habilitado Overlay. Si no está Overlay, Ogre Bytes no les va a aparecer, ¿ya? IMGUI, la verdad no lo he utilizado, pero es una buena idea tenerlo activo. Así que dejémoslo así. Y necesitamos algo que maneje shaders. Tiene que estar, si no, la verdad no le podemos sacar mucho partido a Ogre. Así que necesitamos el RT Shader System. Y esto lo vamos a conectar a una implementación de ese Shader System. Y Ogre tiene muchos backends. Si se acuerdan de la estructura de un Game Engine,
¿cierto? En la capa de hardware, la tarjeta de video y que tiene sus drivers. Y dentro de ese driver existe la implementación para OpenGL, OpenGL3, puede estar la de OpenGL ES, ¿cierto? De Embedded Systems. Puede estar la implementación de Vulkan, si están en Windows, puede estar la implementación de Direct3D 11, 12, 9. Y aquí Augur tiene implementaciones para estas dos versiones, ¿ya? Entonces, la verdad yo quiero saber, bueno, Tiny entiendo que es un renderer offline, perdón, no offline, sino que CPU, ya no utiliza la GPU, por lo tanto es más lento, pero quizá es de interés académico, ya puede ser interesante. O para ejecutar, generar gráficos en un computador sin GPU, ya que puede ser un servidor, por ejemplo. ¿Ya? Interesante, podemos, o sea, pueden revisarlo en otra oportunidad, ¿ya? Probablemente yo lo revise más adelante. Acá, la verdad, quiero saber a qué render system culpar si algo no funciona. Entonces voy a elegir aquí el de OpenGL 3, ¿ya? 3 Plus, eso, ¿ya? Eso. Estoy diciendo también que compile las dependencias. Augur, como es gigante, tiene un montón de dependencias. Em, Como por ejemplo SDL. SDL te permite acceder a mouse, teclado, joystick, generar ventanas dentro del sistema operativo. Entonces toda esa pega la hace SDL. Em, SDL fue súper popular en su momento porque resolvía este problema en un estilo multiplataforma, ¿cierto? Windows, Linux, Mac. Pero creo que para Mac también, la verdad no lo sé. Em, pero hoy en día hay soluciones mejores. Sin embargo, Ogre, como es digamos, antiguo, está implementado sobre SDL y eso es lo que tiene para funcionar. Compilar SDL bueno, equivalente, hay que descargarlo, ejecutar ahí CMake con, no sé si tendrá preset, pero con CMake, CMake GUI hay que configurar las opciones que uno quiera. Con Ogre se puede hacer lo mismo, lo vieron ahí con Rodrigo en la auxiliar, ¿ya? Acá estoy tratando de evitar el paso de la GUI para que todo esto pase automáticamente y de una manera replicable por todos los usuarios de este repositorio, ¿ya? Por eso aquí traté de marcar todas las opciones, ¿ya? Con el defecto, con el valor por defecto que yo quiero. Estos valores en realidad también uno podría utilizarlos aquí en presets, ¿ya? Configurarlos acá, en CMake Preset. Y de hecho hay dos versiones de presets. Estos son los por defectos y también están los user presets, que la idea es que ese valor va a pisotear, digamos, el global, pero el user preset uno no debería subirlo al repositorio. Ya debería agregarlo acá al git ignore. Ya, esa es como la forma correcta de trabajar. Pero en este caso, como la idea es que esto les funcione de manera sensata con CMake GUI y con y desde la terminal también, si es que ejecutan CMake, ¿cierto? Va a tomar estas, porque estas opciones están grabadas dentro del CMake list.txt, ¿ya? Entonces, estoy construyendo eso. Ya. Y la idea entonces es que Ogre compile sus dependencias. Dentro del CMake de Ogre, que es brutal, pueden mirarlo brevemente. Voy a fijar ese ahí. Ya. Está aquí. Tenemos casi 500 líneas de CMake. Entonces es... Ah, bueno, y eso no es todo. Dentro de esto se enlazan otros, por ejemplo, que están anidados. Entonces, entender todo ese archivo CMake, la verdad es un dolor de cabeza. Hay que, bueno, si uno quiere trabajar con Ogre de manera profesional, probablemente necesita entenderlo. Pero la idea básica es lo que tengo acá, ¿ya? Se habilitan y deshabilitan componentes, ¿ya? Lamentablemente por la forma en la que está implementado CMake, que es con estas macros, se prestan para de repente malos usos o para bugs del sistema de compilación, que pasen cosas que uno no quiera que pasen, ¿ya? Por ejemplo, uno de esos es que yo quiero Ogre Bytes
pero no quiero los ejemplos. Y Augur es un rendering engine. Bullet es un physics engine. Entonces, Augur no tiene ninguna buena razón para compilar Bullet. ¿Ya? Y acá yo le estoy apagando la compilación de Bullet. Bullet lo necesita, creo, alguno de los ejemplos que vienen con Augur. ¿Ya? Entonces, para mostrar el ejemplo, claro, yo necesito Bullet, por lo tanto voy a necesitar compilarlo. Y está como componente, entonces fantástico porque dentro del sistema, del framework de trabajo que me propone Augur, puedo compilar Bullet y utilizarlo desde ahí mismo. Ahora, siendo honesto, la verdad no quiero entender ese CMake list megatrónico que tiene Augur. Entonces yo prefiero conectar Bullet u otro Physics Engine por fuera, ya no aprovechando la funcionalidad de Augur. Pero Augur te da esa facilidad. Entonces yo acá lo estoy apagando, específicamente apagando. Ahora cuando le digo que compile las dependencias, va a compilar Bullet de todas formas. Entonces yo diría que eso es un bug del CMake de Augur. Habría que arreglarlo, ¿cierto? De un proyecto open source, uno podría meterse ahí y reparar el bug y enviar la solución, eso sería súper, súper noble. Pero bueno, hay que entender el otro, el otro CMake antes de hacerlo. Ya, pero por ahora, como no es el objetivo de la sesión, no lo hice. Pero vamos a ver que se va a compilar Bullet y otras cosas que en realidad no necesitamos. ¿Ya? Ahora, si yo no marco aquí build dependencies, voy a tener que yo compilar todo lo que necesite y enlazarlo aparte. Por ejemplo, SDL, ¿ya? Y la verdad, el objetivo es, como estamos aprendiendo, tratar de tener algo lo más al grano, ¿cierto? Lo más rápido posible. Así que lo mejor en este punto de la historia es compilar las dependencias. Y por culpa de esto, también, por culpa de este flag, también pasa que esas dependencias se compilan en modo debug. Y si yo intento utilizar esas dependencias desde un ejecutable en modo release, me va a dar problemas, ¿ya? Me va a alegar el Visual Studio porque CMake lo está configurando de una manera incompatible, ¿ya? Entonces, si uno quisiera trabajar en modo release, de nuevo, eso sería en un ambiente profesional de desarrollo con Augur, voy a tener que yo compilar mis propias dependencias o entender más en profundidad los CMake que vienen dentro de Augur, ¿ya? Por lo tanto, con propósitos del curso y de la tarea, no vamos a hacer eso, el ejecutable que se les pide, ¿cierto? Generar es simplemente en modo debug, ¿ya? Para que no tengamos que tener esa dificultad de compilación. ¿Ya? Async tiene que estar porque Async es lo que nos permite cargar modelos y animaciones. ¿Ya? Ese es un importador. ¿Ya? Entiende cualquier tipo de asset, o no sé si cualquier, es una palabra muy grande, pero muchos formatos distintos. ¿Ya? Y el otro que está aquí activado es el STPI, que eso es, creo que es de dominio público y te permite cargar imágenes. ¿Ya? Esto es para leer las texturas. Si faltan estos dos, resulta que en nuestro Augur no vamos a poder cargar modelos o cargar las texturas de esos modelos. Entonces es importante que estén encendidos. Y lo otro que está encendido acá es las dependencias. Necesito que se instalen. Entonces todas esas dependencias que me compila, de nuevo, como por ejemplo SDL está pensado para hacer una DLL, ¿ya? Una sharelib. Por lo tanto, necesito que esté accesible al ejecutable, ¿ya? Por lo tanto, necesito que se instale, ¿ya? También podría agregarla al path de sistema y tenerla ahí disponible para todas las aplicaciones del universo, pero de nuevo, la idea es hacer esto lo más rápido o más sencillo posible, entonces que el mismo CMake realice esa pega de instalar todo lo que necesita de las dependencias, ¿ya? Independiente de que probablemente me va a instalar cosas que no voy a usar, ¿ya? Acá me va a compilar cosas que no necesito y acá me va a instalar cosas que no necesito, pero no importa, ¿ya?
Eso es lo importante. Fue una explicación más larga de lo que pensaba, pero todo eso para Augur, ¿ya? Y una vez ejecutado este paso de procesar el CMake de Augur, me va a imprimir este mensaje, ¿ya? La idea es que compile estas componentes de Augur, bytes, overlay, overlay in GUI, el shader system, va a compilar estos plugins que son los que tenía por acá, ¿cierto? De Asimp y STBI, ¿cierto? STBI y Asimp. Va a utilizar el render system OpenGL y construye estas características core, que en el fondo no core porque no son optativos, tienen que ir sí o sí, ya eso se compila siempre. Se construye Augur como una DLL, como biblioteca dinámica, ¿cierto? Share. Utiliza precisión flotante por defecto, aunque en la arquitectura moderna va a ser lo mismo que un double. Y el modo de hacer también tiene aquí excepciones. Tiene varios modos que, de nuevo, para entender ese detalle hay que revisar más en detalle los CMakes de Augur. ¿Ya? Ya, en este, bueno, y después otras cosas que voy a ver enseguida, pero en este punto quiero echar a andar esto. Entonces, vengo aquí al repositorio, ¿cierto? Que ya traje las dependencias, que en este caso es solo Augur, el único submódulo. Si quisiera algo para audio, tendría que agregarlo como una otra dependencia, ¿cierto? Y acá lo que tengo que hacer es ejecutar, generar mis archivos para poder compilar esto. Y utilizo el preset de debug, VS Debug, que es el único que tengo por acá. En Linux tendrían que hacerlo ustedes, equivalente. Pero el modo debug es el que va a funcionar o debería funcionar, ¿cierto? Ya, entonces acá empieza a hacer, bueno, varias cosas, pero aquí lo que está haciendo, si se fijan, es compilar, dice build files, ¿ya? Y estos archivos son FreeType. FreeType es la biblioteca, bueno, no sé, creo que es dominio público, pero te compila los fonts. Eso te permite cargar archivos de... eh, los fonts del sistema, ¿cierto? Transformar Times New Roman, Arial, Verdana, transformar eso, que es una descripción vectorial, transforma eso en información raster que después puedo utilizar para mostrar en la pantalla. Entonces acá está compilando distintas cosas, ahí está en el mundo de FreeType, y acá continúa, ahí está configurando SDL, si se fijan, aparecen cosas de SDL, y aquí se están generando los headers. Y continúa la aventura y aquí empezó a generar lib, DLL, se fijan, SPDB, que son los símbolos de debugging. Entonces empieza a compilar un montón de cosas y yo en realidad lo único que hice fue decirle configure. O sea, perdón, ni siquiera dije configure. Bueno, es el equivalente a decir configure. Pero mi instrucción la instrucción que di fue, aquí está, CMake preset vs debug. Eso fue, eso fue todo lo que yo hice. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el CMake de Augur lo que está haciendo en este punto es empezar a compilar las dependencias. Eso está pasando. Por eso se está demorando. Voy a dejarlo acá al lado. Eh, Sigue avanzando. Ya no lo pillo. Ahí está. Entonces está compilando las dependencias. Ahí terminó. ¿Ya? Pero todo eso pasó porque estaba este valor en on. Si yo pongo ese valor en off, no se van a compilar las dependencias y el sistema de Augur no va a funcionar. Entonces, o sea, no es que no vaya a funcionar, sino que hay que compilar las dependencias a mano y hay que entender dónde están las dependencias dentro del repositorio de Augur. Entonces, de nuevo, hacer eso significa un entendimiento más profundo del build system de Augur.
¿ya? O reescribirlo, ¿ya? Si alguien valiente se atreve a esa aventura, ¿ya? Se puede hacer, pero eso requiere tiempo, ¿ya? A veces buscan ingenieros que sepan CMake para trabajar en ese tipo de problemas que son bugs del sistema de compilación de software. Y por eso hay muchos opositores de CMake y hay tantos sistemas alternativos como por ejemplo Meson o Bazel, que no hemos visto Bazel, pero podríamos ver más adelante algún ejemplo. Ya, lo importante para hacernos la vida simple entonces, estamos utilizando Ogre Bytes y estamos compilando las dependencias y estamos instalando esas dependencias, ¿ya? Eso es importante. Y lo otro es que al final de, como dice acá, al final de la etapa de configuración, si abro CMake GUI y ejecuto, selecciono el preset y lo configuro, ¿cierto? Me va a imprimir el mismo feature summary que está aquí. Y eso es lo que tengo por acá. Ya debería ser exactamente lo mismo, al menos que un sistema de ustedes tenga alguna variable, se esté filtrando alguna variable aquí de las que no tengo, etcétera, ¿ya? Pero lo importante es que logré replicar esto de manera, digamos, controlada, ¿ya? La mayoría, en general, los computadores de ustedes van a tener un OpenGL, una API de OpenGL 3 Plus disponible, así que van a poder utilizar exactamente esto mismo y así todos trabajamos con el mismo, con el mismo backend gráfico, ¿ya? Bueno, teniendo Ogre, quiero compilar mi aplicación, ¿ya? Y aquí ahora continúa la parte. Bueno, de hecho no he compilado Ogre. Voy a abrir, dado que ya se me generaron los archivos de Visual Studio, voy a dejarlo compilando. Tiene que ser, de nuevo, en modo debug por culpa de las dependencias, ¿ya? Eso es importante. Entonces voy a compilar la solución completa, que va a tardar un poco. Pero por mientras, continuamos con esto, ¿ya? Entonces voy a generar acá un ejecutable breakout ogre con todos estos archivos. Recuerden que los headers solo se están agregando para que sean visibles en Visual Studio, no porque necesiten estar ahí. Estoy compilando con C++20 y acá tengo que enlazar a los headers. Tengo que decirle a mi aplicación dónde están los headers de Ogre. Ogre en este caso es una DLL, ¿ya? Y es lo que voy a enlazar acá, Ogre Bytes. Me voy a conectar a Ogre Bytes y esa versión de Ogre me va a dar acceso al teclado, al mouse, a SDL con las ventanas, ¿cierto? Al joystick. Entonces, en este propósito de estar aprendiendo es, digamos, útil. Y como me quiero conectar a funcionalidades de la DLL, necesito decir dónde están los headers. Entonces acá hay dos opciones. Puedo aprovechar del proceso de install de Ogre, ¿ya? Entonces aquí voy al CMake install prefix y conecto a estos headers. Y otra opción es navegar por el código fuente, ¿ya? Entonces, en vez de lo anterior, puedo conectarme a los include que están en el código fuente. Y aquí deberían... el problema del código fuente es que el código fuente está hecho para un desarrollador de Ogre, por cómo está estructurado, ¿ya? Ogre está pensado para que uno lo compile y se genera una carpeta que se llama SDK. Entonces, esa carpetita es la portable, es la versión portable de Ogre y se la puedo pasar a un usuario de Ogre, a un cliente, ¿cierto? Para que esa carpetita tiene la versión de Ogre compilada con cierto backend gráfico, con ciertas componentes. Entonces acá lo que estoy tratando de hacer es saltarme ese paso y compilarlo directamente desde mi código. Entonces la manera más elegante es conectarme a esa versión de Ogre de los headers que ya fueron filtrados, ¿cierto? No me está dando los headers internos de Ogre, sino solo la API pública. Entonces me estoy conectando al directorio de instalación de Ogre, ya que sería la forma interesante, o sea, elegante, ¿ya? También se puede al interno,
Rodrigo lo hizo así en la clase auxiliar. Y eso puede funcionar. Sin embargo, es posible que algunos headers pasen por esta etapa de configuración. ¿Ya? Esos van a ser esos archivos .h, .in que necesita pasar por el paso configure file de CMake, que va a reemplazar valores dentro. ¿Ya? Y la gracia de esto es que ya está listo, ya pasó por toda esa etapa. Entonces, de nuevo, esta es la, digamos, una mejor forma, ¿ya? No digo que sea la mejor, sino que una forma mejor de usarlo. ¿Ya? Bueno, especifiqué los headers, especifico la DLL aquí para que se enlace, y ahora viene el, ¿cómo va? Ah, ya terminó de compilar. Viene el proceso de instalación, ¿ya? Similar a MonaEngine, a Notophagous, el procedimiento es similar, ¿cierto? Cada tipo de binario va a un lugar distinto. Tenemos las static lib, los archive y aquí esto es respecto de la aplicación, y gracias a que pusimos la opción aquí install dependencies, eso se filtra dentro de los CMake de Augur y va a instalarlo aquí con la misma instrucción. Ya va a canalizar los binarios a los directorios correctos. Ahora lo siguiente que necesitamos es los assets. Los assets, que no tienen que ver con Augur porque es mi aplicación. Entonces acá tengo una carpeta con assets que, si se fijan, hay varias texturas, algunos OBJs y algunos archivos que son los de materiales, que ya los vamos a revisar. Pero lo importante es que todo lo que esté en asset, o sea, en realidad la carpeta completa, yo quiero instalarla para que esté disponible para mi binario, el que yo quiero vender, ¿cierto? Generar. Entonces tomo la carpeta de asset, el directorio, y lo instalo en bin. ¿Ok? Ya. Y por ahí está, es suficiente quizás. Ya. Entonces, a ver, en términos de compilación, esto funcionó. Pero si ahora yo quiero ejecutar mi programa es, bueno, aquí hay varias cosas porque no está ordenado en carpetas, se puede, pero hay que de nuevo agregarle código al CMake. Voy a configurar este como Startup Project. No estoy seguro si esto va a funcionar. Probemos. Play. Falló. ¿Ya? ¿Por qué falló? Aquí me dice, eh, está intentando acceder a un working directory que no existe. ¿Ya? Ya, entonces tengo que seguir viendo acá. Instalé los assets. O sea, en realidad estoy declarando el proceso de instalación, pero todavía no he instalado, ¿cierto? No he instalado porque estoy, si reviso aquí mi directorio, no existe la versión de install. Y acá, bueno, me estoy saltando ese por ahora, pero acá estoy diciendo algo. Le estoy diciendo, mira, cuando ejecute esto desde Visual Studio, configura Visual Studio como que trabaje desde este directorio. Y le estoy diciendo que trabaje desde el directorio de instalación. Y por esa razón, Visual Studio aquí me reclama con este mensaje. Me dice que el directorio install no existe. ¿Ya? Esta es una especie de hack para poder trabajar. Acuérdense que Augur se compiló. Entonces necesito enlazarme a Augur, que Augur tiene con sus dependencias, son muchas DLL. Entonces quiero que todas esas DLL estén disponibles para mi ejecutable. Entonces lo que voy a hacer va a ser instalar esto. Entonces tengo que buildear el target aquí, install, build. Y aquí se me instalan todos los headers, todas los assets. ¿Ya? Y fue una instalación exitosa. Entonces ahora la gracia es que apareció este nuevo directorio. Vengo acá y aquí tengo hartos archivos. ¿Ya? Entonces aquí la carpeta bin tiene, como pueden ver, varios directorios.
¿ya? Pero lo importante es que está, por ejemplo, Augur main, es una DLL, Augur bytes, que es a la cual me enlacé, todos tienen el underscore D al final porque es la versión de debug, ¿ya? De alguna manera, en las profundidades del CMake de Augur, tiene lógica para utilizar ese nombre. Aquí está SDL, está la zlib, que es lo que te permite descomprimir un archivo zip. Augur te deja utilizar los assets desde un archivo zip, ya como vimos en la clase de manejo de assets, es bastante conveniente porque así, digamos, es solo un gran archivo contenedor. Aquí está ASIMP, STBI, ¿cierto? Para las imágenes, entonces esto es necesario que esté. Y están estos dos archivos, plugins y resources, ¿ya? Que los voy a explicar al tiro, pero la idea es que al ejecutar el proceso de instalación ahora puedo ejecutar mi aplicación desde acá. Y aquí tengo Breakout, que falló. Se escapó la bolita donde justo moví la ventana. Ahí sí, ¿ya? Cuando veamos colisiones vamos a ver eso. Entonces aquí está la nueva versión de Breakout con Augur, utilizando materiales, funcionando y todo bastante bien. Y de hecho tiene sombras, ¿ya? Ok. Entonces esto funciona aquí con doble clic y ahora si yo le pongo play por acá, también funciona, ¿ya? Y eso es lo que quería conseguir. Entonces, en esta versión de un sistema de instalación, como hay tantas dependencias, lo que estoy haciendo es mejor instala todo, instala todo y después configura Visual Studio para que trabaje desde ahí, o sea, donde están las DLLs. Por eso va a encontrar las DLL. Porque si yo vengo aquí a donde se compiló, ¿cierto? Vengo aquí a debug, aquí se compiló el ejecutable, pero aquí no está, ¿se fijan? Si hago doble clic, esto falla porque no encuentra la DLL Augur bytes. ¿Ven? No encuentra Augur main. No encuentra el RT Shading System. Ya no encuentra nada. Tampoco encontraría los assets. Ya no hay nada aquí. Entonces, aquí no puedo ejecutarlo con doble clic, pero Visual Studio sabe que el espacio de trabajo está en esa carpeta de instalación. Si yo no usara CMake y quiero configurar Visual Studio de esa forma, tengo que venir aquí a propiedades y en la parte de debugging, aquí está el Working Directory. Ya, este es el valor que yo configuré. ¿Ya? Ese valor lo configuré aquí en el CMake. ¿Ya? Eso respecto del sistema de instalación de Augur. Ahora, existe, un segundo, ya. Existe un proceso bien nativo de Augur que es para encontrar los assets y la configuración. ¿Ya? Y eso está especificado en los archivos plugins.cfg y resources.cfg. Ya CFG de configuration, pero por dentro esto es un archivo ini. Ya formato ini. El formato ini es súper sencillo, puedo mirar el archivo acá, que es variable valor. Listo, eso es todo. El plugins también, variable valor. Entonces, ¿qué estoy diciendo con este archivo? Estoy diciendo que busque los plugins en este directorio, el directorio actual. Punto. El punto es relativo a la ubicación de este archivo plugin.cfg. ¿Ya? Le estoy diciendo que utilice plugin, el render system de GL3 Plus. Todos los demás están comentados porque ni siquiera los compilé porque no me interesaban, ¿cierto? Lo que vimos delante, en la configuración de Augur. ¿Ya? Esto está hardcodeado, este archivo está en el repositorio Git de Breakout Augur, así que no está. Uno podría generar este archivo dinámicamente según los sistemas que uno tenga hecho. De hecho, Augur lo hace así. Si no configuro nada de esto,
cuando lo compilo acá, Augur me va a generar un archivo plugins con todo lo que pudo compilar, ¿ya? Y eso significa todo lo compatible con mi sistema, ¿ya? Bueno, entonces acá me considera el plugin GL3 Plus, el plugin STBI y el plugin Async. Todo lo demás está comentado. La recomendación de la documentación de Augur es comentarlo porque así no tienen por qué acordarse, simplemente los descomentan, ¿ya? Pero de esa forma ese archivo va a funcionar. Entonces, ¿qué va a pasar? Augur va a revisar perdón, no Augur, sino que mi ejecutable, ¿cierto? El videojuego Breakout que implementamos, va a acceder a este archivo con este nombre en particular, plugins.cfg, y va a cargar los plugins que este archivo diga. Si aquí dice Metal, Vulkan, BSP, Scene Manager, bla, 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 va a cargar todo lo que diga. Ya, en este caso solamente va a cargar 3 plugins. Y esto mismo lo puedo ver en el log. Cuando ejecuto esto, bueno, aquí puedo ver que puedo dejarlo así. Y el log aquí es la terminal. Augur imprimió un montón de cosas, ¿ya? Y por aquí está, por ejemplo, aquí el render system. Se fijan, render system GL3 Plus. Entonces instala ese plugin y eso se traduce en levantar la DLL. Levanta la DLL a la memoria RAM, ¿cierto? Para que esté accesible a mi programa. Acá el STBID, ¿cierto? Ese para las imágenes. Aquí está el de Async y también carga esas DLL. Quizás yo compilé algunas DLL y gracias a ese archivo de configuración de plugins no es necesario que las utilice todas. ¿Ya? Bueno, aquí te imprime información. Por ejemplo, Async está utilizando la versión 5.4.0. Esta es la que tenía el repositorio de Augur, pero probablemente si uno va al repositorio oficial de Async hay una versión nueva con menos bugs o quizás mejores, o sea, no mejores, sino que nuevos formatos. Y acá, bueno, inicializa Augur, me está diciendo la versión. Acá están las instrucciones que detectó en mi computador, ¿cierto? Aquí está mi computador. Y un montón de... Estas son las extensiones que tiene mi tarjeta de video. En el computador de ustedes va a aparecer distintos valores, aunque bueno, el driver de NVIDIA en general tiene las mismas extensiones. Si utilizan una AMD, una tarjeta de video AMD, probablemente no van a tener estas extensiones que empiezan con NV, ¿cierto? Aquí están, bueno, los features que tiene el OpenGL3 y aquí hay un montón de definiciones que obviamente no es necesario entender todo el detalle, pero si uno lo empieza a leer, son cosas que tienen sentido. Ya, como estoy en modo debug, no sé, en modo release, habría que verlo haciendo todo el trabajo más profundo de los archivos CMake que les contaba delante. Me da información del sistema. Quizás en modo release no me da toda esta información. ¿Ya? Acá me explica de nuevo, me da información, me dice, mira, puedo soportar programas de GPU, de programas de geometría. Estos son los shaders, ¿ya? Los geometry shaders, los tessellation shaders, los mesh shaders, compute shaders, etcétera, etcétera. Me dice todo lo que soporta mi sistema. Y ya por aquí, en este sector, cuando terminan los asteriscos, empieza otra información legible. Y en particular, por ejemplo, aquí está parsing resources.cfg. ¿Ya? Aquí viene y me va a leer el archivo resources.cfg. A ver, aquí hay una diferencia importante. Aquí estoy en el directorio del código fuente. Este archivo resources.cfg está en el código fuente. Y cuando yo lo ejecuté desde Visual Studio, está utilizando como workspace el directorio de instalación. Entonces yo necesito mover este archivo plugins y resources, ambos, necesito moverlos al directorio de instalación. Y eso es lo que está pasando o lo que estoy haciendo aquí.
estoy diciendo instalar archivos, el archivo que está en el directorio del código fuente, ¿cierto? Del CMake actual, el archivo plugins y el archivo resources. Entonces, con esta instrucción, lo que estoy haciendo es venir a aquí y en el directorio bin, ¿cierto? Porque ahí le puse bin y me está copiando acá, me está copiando los archivos resources y plugins. ¿Ya? Esos son los dos que necesito. Y son exactamente iguales, podemos revisarlo. ¿Ya? Exactamente el mismo, no hay una etapa de configuración ni nada, simplemente es una copia. Pero la gracia es que este archivo resources, al estar estructurado de esta manera, file system asset, todo lo que yo escribo aquí es relativo a la ubicación de este archivo. Entonces, en la ubicación de este archivo busco la carpeta asset, ¿ya? Y de esa forma va a enlazar este directorio de asset. Esta es la receta, el secreto de dónde encuentra los assets. Entonces, dado que ahí dice el directorio assets, bueno, no le especifiqué un grupo, así que no importa, ahí hay un grupo por defecto, pero va a funcionar de todas formas. Y ahora, aquí hay algo interesante o sospechoso. Aquí se agregan otros directorios. ¿Se fijan? Estoy agregando aquí install vsdebug media main. Y estoy agregando el directorio media rt shaderlib. ¿Ya? Estos son los assets que están acá, ¿cierto? Media y main. Estos son shaders. Si se fijan, esas son extensiones de shaders, GLSL, Vertex y seguramente hay un frag de Fragment Shader, ¿cierto? Estos son los shaders que me van a generar las sombras. Todo esto viene de Augur, entonces parte del engine en cierto sentido, ¿ya? Y bueno, necesito que esté ahí. Y por defecto está utilizando esos directorios. ¿Ya? Yo no lo configuré, sino que pasa por dentro de Augur. En particular es por Augur Bytes. ¿Ya? Entonces, si yo quiero entregarle mi juego, mi aplicación hecha en Augur a algún usuario, tengo que entregar ese directorio de assets y aparte estos dos otros, ¿cierto? El de main y el de RT-ShaderLib que tiene otros shaders, ¿ya? Después, los assets que encontró en estos directorios empiezan a ser procesados, ¿ya? En la siguiente parte vamos a conversar sobre los materiales, pero aquí se empiezan a procesar los materiales. Ese es un shader program. Y después carga aquí los modelos, que son el modelo del ladrillo, el quad que estoy utilizando de fondo y el modelo de la pelotita. Ya todo del breakout. Ya ladrillo, el quad de fondo y y la pelotita que desapareció porque perdí. ¿Ya? Y el juego no me dice que perdí. ¿Ya? Y eso es todo. Y cuando presioné apagar, Augur me dice aquí que se apagó el sistema y empieza a liberar recursos, ¿cierto? Baja las bibliotecas, las DLL, ¿cierto? La SIMP y el STBI, ¿cierto? Y el render system y apaga todo, ¿cierto? Sanamente. Y termina en código cero, que significa sin errores. Ya. Retomando. ¿Qué es lo que pasó? Ejecuté a Augur desde Visual Studio. Visual Studio utiliza como directorio de trabajo el directorio de instalación, que es esto, todo lo que está aquí. Augur me está instalando un montón de cosas que yo no le dije, pero que aún así mi programa necesita. Por ejemplo, media, ¿cierto? Que tiene ese main y RT shader. Me está poniendo acá include, que son los .h de Augur, que a mi cliente la verdad no le van a interesar nunca. Pero es un artefacto de este hack que hice para que se instalen todos, ¿cierto? Pero los .h no los va a necesitar el cliente. Para evitar que eso pase hay que de nuevo entender el CMake de Augur en mayor profundidad. Y estas las .lib, que son los archive. ¿Ya? Augur se compiló como una DLL, o sea, como varias DLL,
Pero recuérdense que para la etapa de linking necesito tener el punto .lib, que no es lo mismo que el punto .lib de una biblioteca estática, sino que este es como un pedacito de código que simplemente te permite enlazarte a una DLL. ¿Ya? En tiempo de... Esto almacena solo las direcciones donde va a estar el código dentro de la DLL. Entonces después el binario ejecutable sabe dónde encontrar la implementación de las funciones dentro de la DLL. Esto solo se utiliza en la etapa de linking. ¿Ya? Por eso esos son los archives, no son las static lib, a pesar de que utilizan la misma extensión. Estos archivos CMake también, bueno, esos no son necesarios para Augur, pero están ahí de nuevo como artefacto de la estrategia que utilicé. Y la mayor cantidad de las cosas importantes está acá toda en bin, ¿ya? Pero necesitamos, acuérdense, esos assets del engine, que son media y artshaderlib, que tienen que estar en esos directorios, ¿ya? Ok. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué pasó acá? Pude ejecutar Augur en modo debug desde Visual Studio y acá, si estoy en el directorio de instalación, también debería poder ejecutarlo y también funciona. ¿Se fijan? Ya. Entonces, de esa forma acabamos de revisar este archivo del CMake que me instala una aplicación. O sea, hace todo en realidad. Me genera el proyecto Visual Studio y me genera un protocolo de instalación que me permite trabajar con Augur, ¿ya? De alguna manera más amistosa. Este archivo resources es relevante si yo quiero tener distintos directorios, y entiendo que también no lo he hecho, pero si ese no es un directorio sino que es un .zip donde dentro ahí están estos mismos assets comprimidos, también debería funcionar. Habría que probarlo, pero eso es lo importante. Ahora, vamos al origen de todo esto. ¿Por qué se cargaron esos archivos con esos nombres tan específicos? ¿Ya? ¿Por qué? Esa es una pregunta que yo tenía. La documentación de Ogre, la verdad es Ogre, es a lo menos difusa y uno busca y aparecen foros que son de hace 10 años o más y es súper confuso ver qué es lo nuevo, cómo se hace ahora, cuál es la buena práctica. No hay mucho. Uno busca tutoriales en YouTube, no hay. Entonces, en este caso de software hostil, qué es lo que queda? Revisar el código fuente. Ya lo que está ahí, el código fuente es la documentación. En general, en una empresa va a pasar lo mismo. Hay que meterse al código fuente. Entonces, esto es buena terapia o un buen ejercicio, dejémoslo así, es un buen ejercicio. ¿Ya? ¿Qué está pasando acá? Estoy generando una aplicación breakout, ese breakout go to declaration. Este código lo revisaron con Rodrigo, yo no le he hecho muchos cambios, pero lo que quiero concentrar, lo que quiero encontrar ahora es cuándo está pasando este proceso que carga específicamente archivos de ese nombre de configuración. ¿Ya? Entonces aquí estoy heredando de dos cosas, ¿cierto? Estoy aprovechando este feature de C++ que me traigo funcionalidades del input listener y del application context, ¿cierto? Aquí en realidad estoy trayendo funcionalidad del application context y, y estas clases en realidad no se solapan, ¿cierto? No tienen ancestro común, así que no tengo el problema del Deadly Diamond. Y el input listener en realidad actúa como una clase mixin, pero eso es un poco para enlazar con partes anteriores del curso. Voy aquí al application context, voy a ir a la definición de esa clase y acá, primer problema, me dice aquí abajito que encontró tres símbolos, ¿ya? Encontró uno en Augur Bytes, Augur Application Context, encontró otro aquí en la línea 100 y otro en la línea 102. Pero si se fijan acá, están en distintos lados. Mira, son tres typedef distintos. Tengo uno que está utilizando SDL, otro que está utilizando Android y otro que es el base. Miremos el base.
¿ya? Este es la versión, digamos, nativa Ogre Bytes que... de hecho, tratando de ir al... ahí está el base, ¿ya? No está haciendo utilidad, pero este sí. Este sí. ¿Qué pasa? Mi versión de Ogre está siendo compilada con SDL, porque estoy trabajando en un compilador, o sea, en un computador, ¿ya? Por lo tanto, está utilizando esta definición de Application Context. Application Context va a ser igual a, también pude haber utilizado aquí using, utilizaron typedef, que es la versión antigua. Entonces estoy diciendo que Application Context va a ser exactamente igual a Application Context SDL. Entonces, si yo quiero ver la implementación de eso, tengo que ir acá. Si estuviera compilando esto para Android, lo que va a pasar es que se me ejecuta el otro typedef, ¿ya? Entonces, esta es una manera de... está aprovechando el precompilador, ¿cierto? De habilitar y deshabilitar distintas partes del código según la plataforma objetivo para la cual estoy compilando, ¿ya? Entonces, en este caso, veamos la parte de SDL. Entonces, esta es la clase que me interesa. Entonces, de nuevo, breakout hereda de application context. Cuando llamo al constructor, lo único que está haciendo este constructor es llamar a application context, ¿cierto? Llama al constructor de la clase padre con el nombre breakout, ¿ya? Eso. Entonces llamo al constructor de acá, ese application context se traduce en application context SDL, y aquí le pasa el valor breakout en vez de Ogre 3D. Ahora quiero ver la implementación de ese constructor, go to definition, y acá de nuevo no hizo nada y llama al constructor de la clase padre. Voy a ir a esa definición y aquí estoy. Aquí estoy. Este es el constructor. Estoy dentro del código fuente de Ogre. Si se fijan aquí me sale, ¿cierto? Estoy en el código fuente de external Ogre, components, bytes, source, Ogre application, context base, ¿cierto? Y aquí está, el nombre de la aplicación. Tengo el nombre de la aplicación que se guarda en esa variable miembro y aquí me genera un file system, ¿ya? Ogre viene es de nuevo antiguo, así que no aprovecha quizás la std de C++ de file system, que es mucho más nueva que el origen de Ogre. Entonces acá utilizan una solución propia para el sistema de archivos. Entonces me genera aquí un sistema de archivos utilizando la aplicación, el nombre de mi aplicación. Acá, ¿qué hago? Consulta una getenv, es una llamada del sistema operativo, tengo entendido. Mira, puedo ir aquí, pick definition. Estoy en stdlib. No es del sistema operativo, es de C, pero bueno, bien bajo nivel. Estoy pidiendo el valor de una variable de ambiente, ogre config dir. ¿Ya? Si es que eso existe, está en var, entonces utiliza el directorio de configuración que diga esa variable de ambiente, ¿ya? Y configura y agrega eso al sistema de archivos. ¿Se fijan? A eso le agrega este path de configuración. Ya. Continuamos. Creo que me desconecté un poco. Esto lo vi antes, pero se me olvida. Ya. Eh, ya, bueno, eso es lo relevante de esa parte del constructor, ¿cierto? Acá setea algunas variables, pero lo importante es que existe esta file system que tiene el nombre de la aplicación y, y se puede añadir un directorio de config si es que existe esa variable de ambiente, ¿ya? Y eso está en la documentación de Ogre.
uno puede definir esta variable y después ejecutar la aplicación, entonces va a ir a los archivos de configuración que estén en ese directorio antes, ¿ya? Esa es la idea. Ahora, siguiente línea, volviendo acá, una vez que tengo la aplicación, llamo a init-app. Init-app lo que hace es, voy aquí, go to definition, init-app, voy aquí, llego directamente al application context base, ¿cierto? De las clases padre. Aquí crea root y lo importante es que llama esta función setup. Ese no recuerdo lo que hace, pero de hecho sí, es bastante importante también. Ya. Miremoslo desde aquí mismo. Esto, minimicémoslo. Entonces, esta función, cuando llamo a init-app, esa función create_root lo que hace es, acá me busca en el file system, le digo que busque el archivo de configuración llamado plugins.cfg. Y ahí está exactamente hardcodeado el nombre del archivo de configuración. De la misma forma que en Mona Engine utilizo el config.json, ¿cierto? Aquí está hardcodeado plugin.cfg. Y aquí tengo el directorio de los plugins, ¿cierto? Y después acá de alguna manera va a utilizar ese valor. Y otro valor que está hardcodeado, si se fijan, es ogre.cfg y ogre.log. ¿Ya? Sin embargo, estos son directorios escribibles. Aquí está la descripción. Dice, encuentra un path donde, dado el nombre de archivo, puede ser escrito. Este path usualmente va a ser un subdirectorio del directorio home del usuario, ¿cierto? El directorio casa, ¿ya? El directorio del usuario. Por lo tanto, si distintos usuarios ejecutan la aplicación, este archivo ogre y ogre.log se va a generar en un lugar distinto, ¿ya? Entonces, esto es importante. Y dado que yo ya ejecuté mi aplicación, ya existe ese directorio. Ya se ejecutó y se escribió algo. Y puedo revisarlo. Entonces, eso está acá. ¿Ya? Entonces, aquí tengo mi carpeta de mis documentos. Se me genera una carpeta breakout, que es el nombre de la aplicación. ¿Ya? Eso me lo genera por defecto esta función del file system de Ogre. Y me generó todos estos archivos. Entonces acá quizás bueno, están los logs en caso de errores o algo, pero quizás el más interesante es este que está acá, que está la configuración del sistema. Miren, está el rendering, el backend gráfico que se está utilizando, ¿cierto? OpenGL3 Plus está utilizando, bueno, ciertos parámetros, full screen no, y se está utilizando cierta resolución. Le estoy diciendo que VSync es que se sincronice la tasa de refresco de la pantalla, que no, bueno, distintas opciones, ¿ya? Entonces, este archivo se generó acá súper ocultamente, y la pregunta es ¿por qué? Porque un programa en general está pensado para ser instalado, ¿cierto? En C, Program Files y el nombre de la aplicación. Entonces, para escribir en ese directorio, Windows me pide permisos de administrador, ¿ya? Entonces, para escribir en la carpeta del usuario, no necesito permisos de administrador. Entonces, Ogre toma la decisión de escribir archivos acá. ¿Ya? Y la mayoría de los programas realiza esto de alguna manera. Aquí está cómo lo implementó Ogre. Esto fue la parte de create root y la siguiente es setup. Setup, también puedo ver la definición y bueno, acá crea un montón de cosas. Esto también es parte, bueno, es la misma clase. Estoy en Ogre Bytes, entonces toda esta clase es parte de Ogre Bytes. Y aquí está la función mágica locate resources, big definition.
Y aquí es donde está hardcodeado el nombre del resources.cfg. ¿Ya? Eso. Entonces, el acto de que Augur busque en el directorio de trabajo, ¿cierto? Los archivos plugins y resources es responsabilidad o culpa en realidad es de Augur Bytes. Si yo quiero un comportamiento diferente, tengo que generar una versión nueva de Augur Bytes, ¿cierto? Algo que realice ese tipo de aplicaciones. Porque de nuevo, Augur Bytes no es para una aplicación final, sino que era para simplemente los demos, ¿ya? Entonces, si quiero hacer un programa serio con esto, no debería usar eso. Por ejemplo, voy a borrar los archivos que tengo acá en mi carpeta de mis documentos y voy a ejecutar la aplicación nuevamente. Acá, como no encontró el archivo augur.cfg, me pide configurar la aplicación. Me da a elegir el rendering subsystem. En este caso, como compilé mi Augur con solo una versión, lo elijo. Y acá me da la opción de, por ejemplo, tomar la resolución de la pantalla. ¿Ya? Y aquí podría poner algo más grande. Y podría, bueno, por ejemplo, ya 1920 por 1080, ok. Y ahora tengo mi breakout más grandote, ¿cierto? Quiero probar. Podemos probar desde acá, tratar de ejecutar Augur. Entonces voy a entrar a la carpeta bin y aquí voy a ejecutar breakout. Enter. Falla. ¡Jaja! Entonces, esta carpeta resources tiene que estar en el directorio de donde se está llamando la aplicación, ¿ya? Para que tengan esa precaución, ¿ya? Entonces, si por ejemplo tomara resources, a ver, organicemos esto por tipo. Si copio estos archivos y los pego, por ejemplo, acá, voy a tener el problema de que necesito editarlos. Entonces vengo acá y el directorio de los plugins va a ser ahora, no sé cómo será esto, bin, digámoslo así, y resources ya no va a estar ahí, sino que va a estar en bin assets. ¿Ya? Y ahora creo que debería funcionar, tampoco. Algo pasa y habría que mirar el error. No guardé. No funciona. ¿Será porque utiliza la notación de Windows? Probemos. No, no es solo por eso. ¿Qué más dice? Pero acá está usando el que está dentro de bin. Entonces, ese archivo, al menos el de resources, lo voy a borrar. Y debería usar el que está dentro de bin, que es el que tiene assets ahí mismo. ¿Ya? Entonces, ok. Entonces aquí efectivamente carga el archivo que está dentro de la carpeta. Ya, el archivo resources.cfg tiene que estar dentro de el ejecutable. Y ahí está el problema. ¿Ya? Aquí está el problema. El problema es que, claro, utiliza este archivo, pero la ruta que utiliza este archivo dentro de bin es, aquí dice assets, y lo que tiene que estar aquí es relativa al directorio que está llamando esto. Entonces, si yo aquí escribiera bin assets, ahora sí funciona. ¿Ya? Entonces, pienso que es una incomodidad razonable.
Y que en el otro caso del Mona Engine, utilizando el config.json es bastante mejor o más cómodo y más portable, ¿cierto? Porque parte de la ubicación del exe, entonces eso no me va a fallar. ¿Ya? Bueno, pero dejemos todo esto por defecto. Con propósito del curso vamos a ejecutar el ejecutable desde aquí mismo, desde Bean o desde Visual Studio, ¿cierto? Entonces, puedo apretar aquí play y va a funcionar, ¿cierto? Perfecto.